Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Estamos en la lección número 34 de la unidad 2, el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Recordemos que estas clases pues son por cuatrimestres y pues estamos en esta unidad en el cuatrimestre que nos corresponde. Los dones del Espíritu Santo se llama esta lección. Vamos a ver acerca de, como su nombre lo dice, la lección, pues de los dones. Y el texto para memorizar y para aplicar a la vida se encuentra en 1 Corintios 7:7. Dice, más bien, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. Bien, hermanos. Bueno, yo quiero comenzar esta escuela dominical haciéndoles una pregunta, la cual pues es obvio que ustedes pues van a responder en su corazón, en su mente, la cual dice así: ¿usted es carismático? Póngase a pensar en esta pregunta. Nosotros, hermanos, regularmente consideramos a las personas carismáticas a un grupo de personas que sobre todo le dan mucha importancia a lo que es el don de lenguas. Y aquí, hermanos, pues la palabra carismático, de acuerdo con su contexto o el sentido bíblico que lleva, pues no significa eso, no significa un grupo segregado que le da tanta importancia a lo que es el don de lenguas. Este término se basa de un vocablo griego, carisma, utilizado principalmente por Pablo para referirse a los dones del Espíritu Santo, es decir, a ciertas capacidades otorgadas por medio del Espíritu Santo para asegurar el funcionamiento adecuado de la iglesia. Dichos dones, hermanos, pues son bendiciones prácticas que nosotros tenemos y que el mismo Espíritu Santo nos da precisamente para nosotros servir en la iglesia. Aquí, hermanos, pues vemos que existen dos verdades acerca de lo que son los dones espirituales. El primero, o la primera verdad, es que todos tenemos por lo menos un don. Y la segunda verdad es que nadie puede tener todos los dones. Bien, vemos aquí, hermanos, o vamos al primer punto número 1. Nos dice, cada cristiano tiene un don espiritual. Romanos 12:6, 1 Corintios 7:7, 12:7, 11:31, Efesios 4:7 y 1 Pedro 4:10 y 11. Pablo nos declara, hermanos, una y otra vez que todos los cristianos hemos recibido un don espiritual. Lo vemos en el texto que tenemos como base para este estudio, o el texto para memorizar, que nos dice, pero cada uno tiene su propio don, procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Eso viene en 1 Corintios 12:7. Otros pasajes, hermanos, que nos hablan acerca de los dones espirituales, pues viene siendo precisamente Romanos 12:6, Efesios 4:7, 1 Pedro 4:10 y 11. Estos dones responden a la voluntad soberana del Señor. En 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las realiza el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Entonces, Pablo nos alienta también, hermanos, a que nosotros anhelemos a los mejores dones. 1 Corintios 12:31b. Así que, hermanos, dice, si veo en mi iglesia una necesidad que ningún miembro esté cubriendo, puedo pedir al Señor que me dé el don requerido para llenar ese vacío. Pero debo reconocer que el Espíritu puede contestar positiva o negativamente conforme su plan para mí y para la iglesia. Entonces, hermanos, pues vemos acá una situación donde pues también el Espíritu pues puede otorgarnos
otro tipo de dones. Y estos dones, hermanos, pues no son para jactancia del cristiano. El don, hermanos, pues es una obra de gracia. Recordemos que la gracia, pues es un favor inmerecido, es decir, un regalo que nosotros tenemos, pero que no lo merecemos. Y la misma palabra de carisma que mencionamos ahorita, pues viene del griego, de la raíz caris, que significa gracia, es decir, de modo que el don pues viene por la gracia y se le conoce como don del Espíritu. En una interpretación pues más fiel, adecuada a nuestro vocabulario cotidiano, pues podemos llamarlo un don de gracia, ¿sí? ¿Y qué es un don del Espíritu? ¿Es lo mismo que un talento? No puede ser esto, hermanos. Es decir, un talento, pues es una capacidad que puede ser física o natural, una capacidad natural que nosotros podamos tener. Por ejemplo, el cantar. Yo aunque quiera, pues no voy a cantar como Pavarotti, como un barítono, como un soprano, como un tenor, aunque se lo pida el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es un talento. O sea, el cantar es un talento. Entonces, ese talento pues me lleva a hacer varias cosas. Otro ejemplo que podemos poner para entender más esto es que hay personas, hermanos, que son muy buenos para enseñar, que tienen el talento de la enseñanza, pero cuando esta enseñanza es puesta al servicio de Dios, se convierte en un don, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos decir que la enseñanza, siendo talento, se convierte en un don? Pues primero, renunciando a toda posibilidad de provecho personal. Segundo, le entrega al Señor esta capacidad, dedicándole para la gloria del Señor y para la edificación de su cuerpo, ¿sí? Bien, todos tenemos un don, algunos 2 o 3 o más, y lo recibimos cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:3. Esto es cuando recibimos a Cristo. Ya platicamos esto hace algunas sesiones, donde nosotros, al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues también nosotros recibimos al Espíritu Santo. Entonces, dice que tomemos en cuenta que recibimos un don específico. Para formar parte de un cuerpo es necesario que seamos una parte específica, sea pie, mano u ojo. Así que el don del Espíritu que uno tiene determina la parte del cuerpo que es. Bien, hermanos, vamos al segundo punto, los dones del Espíritu. ¿Cuáles son? Romanos 12, 6 y 8, 1 Corintios 7, 9, 1 Corintios 12, del 8 al 10, 28 al 30 y Efesios 4, 10. Pablo los enumera, hermanos, a los dones del Espíritu en Romanos, en Corintios y en Efesios, y nos provee un total de 4 listas. En Romanos 12, del 6 a 8, se mencionan 7 dones. En Efesios 4, 11, 5. O sea, 5 dones. Y en 1 Corintios 12, del 8 al 10 y 28 al 30, un total de 13. Ha habido muchos intentos de arreglar los dones en clasificaciones prácticas. A continuación vamos a presentar, o les voy a decir, cómo están organizados. Bueno, la primera organización que nos maneja el texto de la lección es el inciso A, y nos dice que son dones para el ministerio de la palabra. Y aquí encontramos primeramente el don de apóstol, que es el don de misionero, es decir, la capacidad de laborar en lugares nuevos con el fin de ganar almas y establecer iglesias. Segundo es el de profeta,
o sea, declarar la palabra de Dios con autoridad divina bajo la inspiración inmediata del Espíritu. Ojo, ojo, ojo. No significa que yo pueda ver o predecir el futuro. El don de profeta es para aquellas personas que declaran la palabra de Dios con autoridad divina y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay que tener muy en cuenta esto. 3, el de maestro. 4, el de evangelista. 5, el de pastor. 6, el de sabiduría. Y 7, el de ciencia. Bien, tenemos otro grupo de dones, que son los dones, el inciso B, para funciones prácticas. Es decir, es el don de la administración, es el don de presidir, que sirve para el aspecto administrativo de la iglesia. Luego siguen 5 dones para el servicio práctico: la misericordia, la exhortación, el de repartir, o sea, se trata de bienes materiales, en dinero por ejemplo, el de ayudar y el de servicio. Otro punto muy importante que hay que analizar aquí: el hecho de que yo tenga un don para funciones prácticas no significa que sea menos espiritual que alguien que tenga un don para el ministerio de la palabra. Es decir, tanto puede ser un espiritual, una persona que sea buena para administrar, para repartir bienes, para ayudar, como lo puede ser una persona que predique, que sea maestro, que sea evangelista. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que no hay un grado de espiritualidad entre decir, pues es que ese hermano predica muy bien, es más espiritual que yo, que solamente hago servicio en la iglesia, ayudo a limpiar. No, hermanos, el grado de espiritualidad pues no define o no se define un grado de espiritualidad entre un tipo de dones o los otros, ¿sí? Sino que aquí estos dones pues también sirven para la gloria y honra de Dios. El inciso C nos dice que dones para obrar milagros. Llamar milagrosos a este grupo de dones no es para dar a entender que los demás no sean dones sobrenaturales. Dice, hemos de tener presente que cualquier obra del Espíritu es sobrenatural. En cambio, estos dones tienden a manifestarse en una forma más espectacular. ¿Y cuáles son? El don de milagros, el de fe, el de sanidad, el de lenguas, el de interpretación de lenguas, el de discernimiento de espíritu. Bien, hermanos, además de estos dones mencionados, los dones para el ministerio, los dones de funciones prácticas y los dones para obrar en milagros, pues tenemos aquí, o nos habla la Biblia, dice en Efesios 4:11, algunos los llaman dones del ministerio oficial. ¿Sí? Una persona o estos dones o este grupo de dones es para personas que se dedican de tiempo completo a la iglesia. Dice, es de mucho interés notar que en este versículo se encuentra el único uso del término pastor para designar a aquel que dirige una congregación, y es instructivo que se une al don de pastor el de maestro. Probablemente la designación más correcta sería una combinación entre estos dos vocablos, pastor maestro. Se da a entender que el don de pastor siempre va acompañado por el de maestro. Y aquí, hermanos, vamos a entender por qué. ¿Por qué esta situación? Porque en el versículo de Efesios 4:11 nos dice que el pastor tiene o ha de capacitar a los santos para que estos hagan la obra del ministerio, ¿sí? Dice, ¿cuántos ministros debe haber en una iglesia? Nos dice la lección, o nos pregunta la lección. La respuesta es que todos los que somos parte de la iglesia somos ministros. ¿Cómo es esto? El pastor debe dar su atención principal a la preparación de los miembros conforme a los dones del Espíritu que cada uno tiene para que estos funcionen adecuadamente como miembros
del cuerpo de Cristo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos esta situación importante en la cual pues podemos decir que este grupo de dones pues es para, o lo mencionamos aquí, que es para determinar o designar que el pastor, a los miembros oficiales del ministerio, a los que se dedican, a los que dan su vida para servir, pero pues importante, ¿cuál es la función? Pues es capacitar, enseñar. ¿Para qué? Para que los mismos miembros de la iglesia pues realicen los ministerios de la iglesia, sean ministros de la iglesia. ¿Sí? Punto número 3. El propósito de los dones espirituales. Esto se encuentra en 1 Corintios 1:7, 3:1, 12:7, Efesios 4:12 y 13 y 1 de Pedro 4:10 y 11. Nos dice el texto, hermanos, que el hecho de poseer dones espirituales no es una evidencia de espiritualidad. Es decir, no al más espiritual le va a llegar el don. Esto lo podemos ver, hermanos, aquí, porque Pablo afirmó que a los corintios no les faltaba ningún don. 1 Corintios 1:7. Sin embargo, dice que no les podía tratar como espirituales, ojo, sino como carnales. Esto está en 1 Corintios 3:1. Vamos a ver, hermanos, que un don es una herramienta usada por el Espíritu Santo para la propagación de la palabra. Y su eficacia, pues, depende de presentarnos y que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe. Bueno, vamos a ver 3 propósitos de los dones. El primero, dice que son para bendición mutua de los miembros de Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12:7. Nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. En el griego resalta la mutualidad, de este provecho. Segundo, los dones tienen el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Se requiere una edificación en 2 sentidos, cuantitativa y cualitativa. Es decir, cuantitativa nos dice que el cuerpo físico permanece incompleto si no cuenta con todos los miembros de su cuerpo. Así también, pues como el cuerpo humano, pues si le falta un miembro, pues el otro quizás lo haga inútil. Es decir, si yo tengo muy buena mano, pero no tengo muy buen brazo, pues ¿qué va a pasar? Esa mano pues no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la fuerza que otorga el brazo pues sería fundamental para que mi mano se pueda mover. Nos dice aquí en Efesios 4:13, dice un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces la edificación del cuerpo tiene también un aspecto cualitativo. Nos dice aquí que tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual requieren que cada uno de sus miembros esté plenamente capacitado para desempeñar su tarea. Es importante esto, hermanos, porque no basta con tener el don, sino que también hay que desarrollarlo. Si yo tengo el don de la enseñanza, si alguien tiene el don de la enseñanza, pues es bueno que se ilustre, es bueno que lea, es bueno que analice, que investigue. ¿Por qué? Porque eso le va a dar herramientas para hacer una tarea excelente. ¿Sí? El propósito es que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. El descubrimiento de los dones, el empleo, nunca debe ser el fin en sí mismo, a menos que el Señor sea glorificado, si no, pues va a ser vana el uso de los dones. Bien, hermanos, pues con esto vamos concluyendo lo que es la lección de esta semana. Y pues nos hace 2 preguntas la lección. Dice, ¿cuál don cree que usted tiene?
Esa es una pregunta que usted pues va a hacer para reflexionar durante esta semana. El segundo punto es: ¿cuáles de los dones quisiera tener y por qué? Bien, hermanos, pues ya terminando esta lección, parece que hay buenas noticias, parece que vamos a entrar a semáforo amarillo. Esto nos dice que a lo mejor pues puede ser que pronto pues tengamos la posibilidad de reunirnos en un aforo del 50% del lugar, y pues estar esperando, hermanos, pues las partes oficiales, las cuales pues son las que nos van a dictar si podemos o no podemos regresar a nuestra iglesia. Y si no podemos, pues también, hermanos, estar igual orando en nuestras casas, haciendo estos trabajos que pues a lo mejor no son convencionales como lo que tenemos de toda la vida. Sin embargo, pues también pues nos sirve para predicar la palabra y hablar a otras personas por medio de los medios digitales. Bien, hermanos, entonces nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga.